Está grabando, chicos, ¿verdad? ¿Aparece un puntito rojo en su pantalla? ¿Sí? Sí, aparece, aparece. Ok, buenísimo. Inge, Dígame, dígame. hay una compañera que quiere entrar a la clase y no puede. No sé si le puede dejar entrar. Pero aquí no aparece. Ah, ok, 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 ok. Ahora sí, ahora sí. Ya está. No te preocupes, ya está. Ya lo he admitido. Ok. Hemos empezado la anterior semana, chicos. Un breve repasito vamos a dar ya para que les refresque la memoria. La primera unidad básicamente trata sobre los integrales, ¿ya? Ese es el tema de la primera unidad o el primer tema. Hemos empezado lo que concierne como uno, integrales indefinidas. Y las integrales indefinidas, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Que si una función f de x es la derivada de la función f de x, que es otra función, pero que ya está en realidad operado matemáticamente, es otro f de x. Entonces, es decir, f de x mayúsculo que está acá, con una comita, es una función que ya está derivada de esta función, que es igual a la función primitiva, que es f de x. Esta es la función principal o la primera función, a eso se refiere al mencionar la función primitiva, ¿ok? Entonces, lo anterior se simboliza por las siguientes expresiones. Una integral de una función primitiva cualquiera, f de x, por la diferencial de x es igual a la función, esto que ya está integrada, ¿ok? Esa que ya está integrada. Al integrar eso, esa función va a aparecer al mismo tiempo una constante c, ¿no? Que hemos dicho. Y este c puede ser cualquier número, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3. No se, no, con exactitud no se puede diagnosticar si es, no se puede diagnosticar un número específico, ¿no? Por eso es que se le da un valor de c. Este número puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 4, cualquiera que pertenezca a los reales, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más? Es lo que les estaba explicando esto, f de x mayúsculo con una comita, que es f de x es igual a la función primitiva, pero esto ya es una función que está derivada. F de x es la función primitiva que al derivar se convierte en otro tipo de función, ¿okay? Que era la de, muy diferente a lo que era que era al principio o la original. El símbolo de la integral, que está simbolizado de esta manera, ¿no? Entonces la integral afecta a la función f de x, a la función primitiva, que se llamará integrando. A esta función se llama integrando. Y esto es lo que les explicaba, suele anotarse una constante c al final, ¿no? Y esta c no se puede específicamente diagnosticar si es un valor específico, pues o no, nosotros no podemos decir azarosamente que este valor, el valor de este constante es 1, ¿no? No podemos, ¿por qué? Porque puede ser cualquier número. No podemos decir con certeza que es un 1, que es un 2, o un 3, o un -3, un -2. ¿Ok? En una integral indefinida. Para indicar que todas las funciones de la forma f de x, esto ya es cuando ya está integrado, más una constante que satisface la definición. Ok, ahora nos vamos a la otra, que es esta. Por ejemplo, acá hemos repasado, ¿no ve? Es un ejemplo en particular de una integral indefinida. Entonces, una integral indefinida, básicamente, por ejemplo, es una integral indefinida, y una vez que ya está integrado, el valor que nos da es x al cuadrado más una constante c, ¿no? Es lo que decía la definición de una integral indefinida. Y nosotros, el anterior, estábamos también un poquito verificando esa, ¿verdad? Lo que era una integral indefinida. Entonces, esta, por ejemplo,
el x al cuadrado, muchos podrían decir de dónde sale, ¿no? Esta es la función primitiva o la función original que está dentro de la integral. Entonces hemos dicho, ¿no?, que esto vuelve a lo que era como estaba antes, ¿no? Integrar, lo está volviendo a esta función nuevamente a ser como era la que estaba originalmente antes, la función primitiva, ¿no?, que es f de x. Entonces, ¿cómo ocurre? Por ejemplo, esto ya está derivado de esta función. Es, por ejemplo, esto de inicialmente esa función estaba así, ¿no? Que es una función cualquiera donde esto se ha derivado con respecto a x y al derivarlo, la función ha tomado esta forma, que es 2 a la x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿No? Entonces, lo que pasa con una integral es que lo restituye, lo vuelve a dejar como estaba más antes, que es x al cuadrado. Eso es lo que hace una integral, integrar. Es como una persona, ¿no? Una persona, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, tiene, digamos, 60 años, pero si retrocedemos en el tiempo, uno puede decir, ¿no? Se ve más joven, ¿no? Mucho más joven, de 20 años, lúcido, íntegro. Hay muchas cosas que aquella vez hacía, ¿no? Pero eso es lo que hace, ese es más o menos un ejemplo, una explicación mucho más concreta, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, de aquí unos cuantos tiempos atrás, éramos niños, ¿no? Que estábamos más íntegro, con mucho más pilas, mucho más ganas de corretear, no nos cansábamos nunca. Pero cuando ya llegamos a los 40, 50 años, esta persona ya no puede hacer lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que esto, digamos, es como una persona que está ya con unos años encima, ¿no? Y es cuando estaba 10 o 20 años atrás, ¿cómo era, no? Lo vuelve a ser íntegro. Esa es una manera más o menos de explicación lo que concierne a integrales, ¿no? Es, digamos, como una persona que ya tiene 40 años y es como una persona que tiene 10, 15 años. ¿Ok, chicos? ¿Está claro lo que concierne qué es lo que hace al integrar una función? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está claro con esta explicación lo que les he dado, chicos? Yo no pude entender un poquito, una vez más. Ok, ya. Ok, o sea, básicamente la integral es integrar una función que ha sido destrozado, en otras palabras, ¿no? Es como un vasito, ¿no? Que yo tengo un vaso, digamos, al inicio, así, un vasito, ¿ya? Este es cuando no estaba y no está la función dentro de la integral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto, por decir, la derivada lo destruye este vaso, por decir, lo rompe. Ya tengo trozos de pedazos de vaso, ¿no? Así está dentro de la función de la integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La función de la integral lo restituye y nuevamente este vasito va a tomar la forma de que era inicialmente un vaso sano. ¿Me dejo entender? ¿Ahora está un poquito claro, chicos? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no ves? Lo restituye. Entonces, al integrar, lo estás volviendo como estaba al inicio el vaso, ¿no? Al derivar esto, lo has destrozado, ¿no? El vaso. Esto es lo que ha ocurrido al derivar. Pero al integrar, vuelve a tomar el vaso de lo que era originalmente, que estaba sanito. ¿Ok? ¿Ahora está claro, chicos? ¿Todos me están siguiendo? Sí, está claro. Ok, listo. Acá, por ejemplo, el anterior también estábamos revisando lo que concierne, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una función que tenemos que integrar, que es esta. ¿Ok? Entonces, al integrar esta función, va a quedar de la siguiente manera. En función, por la diferencial de x, ¿no? Vamos a integrar. Entonces, esto hemos dicho bien claro, ¿no ve? Antes el 6x al cuadrado, ¿cómo hay gastado? ¿Cómo podemos identificar? Hemos dicho, ¿no? Al integrar esto, por ejemplo, está 6x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el factor que me va a dar 6? Hemos dicho, ¿no? Va a ser 3 por 2. Exacto. Y ese es el factor que me da para que sean 6, ¿no? 6 es igual a 3 por 2. Entonces, como está elevado esto, x al cuadrado,
Entonces, ¿cuál es el que sube? ¿Este va a subir arriba a sumar a esto o esto? ¿El 2 o el 3? ¿Cuál va a subir a sumar? Porque estamos restituyendo, pues acá la función, ¿no ve? ¿Cómo es? El El 3. El 3. El 3. Ok, me están siguiendo, bien. Entonces voy a mi función, entonces antes de que sea destruido, ¿cómo estaba? 2x al cubo, ¿no ve? Porque en vez de este 3, lo estamos subiendo más 1, ¿no ve? Ese 3, por decir esto, al derivar, ese 3 ha bajado, ¿no? A este 3 lo has restado un 1. Entonces, al bajar, ese 3 está aquí, por 2, y eso está x al cuadrado. Ese es cuando se ha derivado, ¿no? Este es cuando se ha derivado. Y por eso tenemos esa función que está como 6x al cuadrado. Ese es cuando se ha derivado esa función, se ha destrozado. Y ahora yo lo estoy volviendo a regenerar, ¿no? Estoy volviendo a regenerar. Entonces mi función, ¿cómo había sido? 2x al cubo. ¿Me han entendido, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Chicos, los demás, hablen. Sí, sí. Sí, está bien. Sí, ingeniero, sí. Ok, buenísimo. Ahora aquí, por ejemplo acá, esto ya está comprobado que sale así. Ahora este 7x a la quinta, lo mismo, ¿no? ¿Qué factor me van a dar 35? 7 por... ¿Qué valores multiplicados me van a dar el valor de 35, chicos? 7 por 5. 7 por 5. Exacto. Ahora, ¿qué número va a ir aquí encima? Aquí es sobre el 4, a sumar más 1, aquí, para que sea x a la quinta. ¿El 5 o el 7? 5. Eso, buenísimo. Entonces, como lo hemos integrado, va a ser 7x a la quinta. Y este c es un valor que no conocemos con exactitud, hemos dicho, ¿no? Que puede ser un 2, un 3, y de manera general se le coloca como c. Constante. Ok, ahora, aquí, una integral de una función trigonométrica que es coseno de x. Antes de que sea coseno de x, esto era, sabemos, ¿no? Que la derivada de seno es coseno. La derivada de seno es coseno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo estamos integrando y lo estamos devolviendo antes cómo era esa función. Lo estamos integrando. Al integrar, el coseno se convierte en seno. ¿Ok? Seno de x más una c, que es la constante. ¿Ok? Entonces, eso sería en función lo que concierne un ejemplo sencillito acerca de las integrales indefinidas, ¿no? Más adelante vamos a continuar haciendo algunos ejemplos más, ¿ok? Ahora, algunos teoremas que existen, todo lo que he hablado aquí está aquí resumido, ¿ok, chicos? Esto lo van a leer ustedes. Voy a subir el video y con calma lo leen esto. A ver, lo voy a leer así de rápida. Según se observa, integrar la función f de x significa buscar su función primitiva o su función al principio, o la primera función, está diciendo en realidad, ¿no? Que está simbolizado por f de x, f mayúscula en función de la x, la cual al derivarse nuevamente presenta la función f de x, este f de x. ¿Ok? Ese es lo que está aquí adentro, dentro de la integral. Al ser cero la derivada de una constante, esto no afecta a la forma general del resultado. ¿Ok? Ahora, los teoremas que digamos que nos relaciona de las integrales indefinidas son las siguientes. Aquí, por ejemplo, tenemos, si nosotros la derivamos una integral, que está aquí cerrado con corchetes y está la comita, de una función es la misma función, ¿no? Dice, la derivada de la integral de una función es la misma función. Teorema 2. Si yo lo voy a diferenciar una integral, aquí está los corchetes, ¿ok? El diferencial que se aplica
se anula con la integral. Y como se va a anular la integral con la diferencial, solo me va a quedar la función f, f en función de x por la diferencial de x. ¿Okay? El teorema 3. La integral de una diferencial de una f de x, que es la f de x primitiva, es igual a la función primitiva de x más una constante. Y es lo que dice aquí. La integral se anula con la diferencial y solo me va a quedar que la función primitiva f mayúscula en función de la x más una constante que es la constante c. ¿Ok? Ahora, en el teorema 4, la integral de una constante a por una función f de x, la constante sale de la integral, ¿no? Y esta constante puede ser un número, ¿no? 2, 3 o 4. Entonces, esta constante, mediante el teorema 4, sale de la integral. Y ya está afuera. Entonces, esto es igual a la constante por la integral de la función f de x por la diferencial de x. En el teorema 5, dice lo siguiente, la integral de una suma de dos funciones, ahí está, integral, dentro de la integral hay dos funciones, ¿no? F de x y g de x por la diferencial de x. Esto es igual, se distribuyen las integrales con respecto a cada función. Entonces va a ser igual todo esto a la integral de f de x por la diferencial de x más la integral de g de x por la diferencial de x. ¿Ok? Ahora, todos estos teoremas de los integrales indefinidas pueden demostrarse usando la definición de los integrales indefinidas. Ahora, como 1.2 tenemos estrategias de integración. Las estrategias de integración básicamente son aquellas estrategias que se utilizan para integrar diferentes funciones, no todos son integrales que se pueden, o funciones que se pueden integrar fácilmente, ¿ok? Entonces, para este tipo de funciones complejas o un poco que es un poco dificultoso integrar directamente, se utilizan estas estrategias de integración. Entonces, entre ellos, por ejemplo, aquí dice, una resumida de lo que les he dicho, voy a leer acá, ¿ok? Las estrategias de integración son procedimientos generales que se aplican de acuerdo a las características de la función a integrar, permitiendo así su integración. Si se busca integrar la función f de x, su función primitiva sería f mayúscula en función de x. Sin embargo, asumiendo que no es posible obtenerla directamente, entonces se debería transformar a f de x al f de x en g de x, para así hallar su correspondiente función primitiva g de x. ¿Ok? Entonces dice, si no es posible obtenerla directamente, entonces hay que transformar en otro tipo de en otra función que es g de x, para así hallar su correspondiente función primitiva. ¿Ok? Otra función g de x. En este caso de f de x será f mayúsculo de x. En este caso, como es g de x minúsculo, su función primitiva va a ser g mayúsculo de x. ¿Ok? Ahora, uno de los métodos, luego de que se ha convertido en otra función primitiva de g de x, esta se determina en función a f de x, ¿no? A f de x, ¿ok? No. Ok.
Ahora, eso es lo que estaba diciendo. Ahora, uno de los métodos de integración. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ok. Sí, Uno sí. de los métodos de integración, lo que mayormente se utiliza es la que se llama el método de sustitución o cambio de variable, ¿ok? El método de integración por sustitución consiste en efectuar un cambio de variable de manera tal que la función a integral se simplifique para luego integrar directamente. El cambio de variable debe efectuarse con una expresión que posea a su diferencial dentro de la misma integral, puesto que necesariamente tras el cambio debe calcularse el diferencial. Esa es la definición de cómo debe hacerse este método de sustitución o cambio de variable en una integral. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en particular de una integral por sustitución o que se hace el cambio de variable, ¿ok? Ahora, para esto, ¿qué es lo que...? Por ejemplo, es la integral donde x menos 3 elevado a la octava por la diferencial de x. Esta función es lo que queremos integrar, ¿ok? Por integración directa no se puede hacer. Entonces hacemos el respectivo cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el cambio de variable? Lo siguiente, en vez de todo esto escribir, lo vamos a cambiar de variable, ¿ok? Entonces, a x menos 3 vamos a llamarle u, ¿ok? Entonces, u vamos a llamarle a x menos 3. Pero, ahora, esta u hay que diferenciar, ¿ok? Diferencial de u con respecto a x, sabemos que la diferencial de una constante es 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es 0. Y la diferencial de x es 1. 1, chicos. La diferencial de x es 1. Entonces, la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Este diferencial de x lo he mandado, como está dividiendo, lo he mandado a multiplicar al 1. Entonces, al multiplicar a la 1, el resultado que yo he obtenido es esto. La diferencial de u es igual a la diferencial de x. Entonces, la integral, como he hecho el cambio de variable o de sustitución, en vez de x menos 3, lo voy a sustituir por u en esta integral, ¿ok? Como lo he sustituido por u, va a ser u elevado a la octava, o de grado 8, ¿no? Por la diferencial de u. ¿Por qué diferencial de u? Porque esta diferencial de x, al ser la diferencia, al hacer el correspondiente diferencial, este d de x es igual a la d de u. Diferencial de u es igual a la diferencial de x. Por eso estamos aquí, como está en función de u, por la diferencial de u. Y ese es igual a u a la novena sobre 9. Ese es cuando se ha integrado más una constante c. Y ustedes se explicarán por qué a la novena, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo que tenía esto, u a la 9 dividido entre 9, esto al derivar, el 9 va a bajar, ¿no? Va a ser 9 a la u elevado a la octava dividido entre 9, y 9 con 9 se cancelan y esto me va a dar u a la 8, ¿no? Que es lo que quería, ¿no? Lo que anteriormente, ¿no? Cuando se ha derivado, esto es lo que está, la función que ya está derivado, ¿no? Le estamos integrando. Entonces, al integrar, ¿cómo estaba más antes esto? Estaba así. ¿Ok? Entonces, u a la 9 dividido entre 9. Ahora, como ya le he integrado esto, simplemente voy a reemplazarlo, ¿no? U, ¿qué hemos dicho que era? X menos 3. Entonces, aquí lo voy a reemplazar, lo que más antes hemos hecho el cambio de variable. U era igual a x a la menos 3. Está x a la menos 3 elevado a la octava sobre... algo está mal aquí. A ver, un ratito. Este es a la 9, ¿no? 9. Sí, 9. Hay un error de typeo. Chicos, discúlpenme, por favor. Es a la 9, ¿ya?
Error de typeos, chicos. Este es 9 y este es 9. Entonces la integral, ¿cómo había sido? X a la menos 3 elevado a la novena sobre 9 más C, ¿no? Ok, estamos de acuerdo. Este es más, ¿ya? Error de typeos, no sé de cómo se me ha ido. Algo ha pasado. ¿Me han entendido, chicos, cómo se ha hecho esta parte o alguien no ha entendido? Hola, hola. ¿Ha quedado claro, chicos? Más o menos. ¿Dónde se han perdido? A ver, tenemos 3 minutos, de ahí voy a volver a recordar, ahorita haremos dudas. Después volvemos a entrar rápido. Dime. Hablen, chicos. Dije, sería que una vez más nos explique. Ah, ya. Ok. Este por si acaso es 9, ya, no es 8, es 9. A esto estamos sustituyendo estos valores. Ya. Ok. Ahora, acá, chicos. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el respectivo cambio de variable, ¿no? Lo que hemos dicho al inicio. Es una función que no se puede integrar directamente. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer dentro de esta función, voy a cambiar por otra, ¿ok? Voy a hacer cambio de variable. Entonces, a todo esto, lo que está con rojito, yo lo voy a llamar U, ¿ok? Por eso hemos escrito U. Y ese rojito, ese U es igual a ¿qué? X menos 3. Entonces, lo que yo he hecho es hacer la diferencial de ese U con respecto a esto, a la variable X. Diferencial de U con respecto a X. Entonces, todos sabemos que la diferencial de una constante es 0. ¿Okay? Y la diferencial, como estamos con respecto a X, va a ser 1. Ahí está el 1. Este es como es 0, no se anota, ¿no? Entonces, la diferencial de U con respecto a X va a ser 1. Ahora, yo voy a despejar de ahí la diferencial de U. La diferencial de U es igual a, esto lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, la diferencial de U, entonces digo que va a ser igual a la diferencial de X. La diferencial de U va a ser igual a la diferencial de X. Entonces, la integral, como he hecho el cambio de variable o la sustitución respectiva, en vez de todo esto anotar dentro de la integral, voy a anotar simplemente U. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Anoto U y la exponente sigo manteniéndole constante. Esto voy a seguir manteniendo constante. Entonces ahí está, U a la octava, por la diferencial de U. Diferencial de X es igual a ¿qué? A la diferencial de U, porque estamos integrando con respecto a U. Eso es igual a U a la novena sobre 9. Esa es la integral de esta función. ¿Ok? Entonces, en vez de U, yo lo voy a sustituir inicialmente, ¿qué? X menos 3. Y este es 9, por si acaso, les he dicho 9, chicos, error de typeo. Y este también es 9. ¿Ok? Entonces, X menos 3 elevada a la 9 más la constante. C. Dígame. ¿Por qué se vuelve U a la novena sobre 9? Eso quiero saber. ¿Por qué se vuelve? Ah, ya. Lo estamos integrando, ¿no ven? No sé si se han dado de cuenta. Que hemos dicho que es el integral es cuando nosotros lo restituimos esa función, ¿no? Entonces, por eso se vuelve a la 9. Como hemos hecho exactos. Ahora, yo